Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo diálogo de futuro. Esta vez nos vamos a cruzar, vamos a hacerlo transoceánico a otra parte del planeta y vamos a estar con Mario que os voy a compartir la pantalla, que veamos su nombre. Mario lo tenemos aquí con nosotros. Mario Chamorro. Mario, aparte de conocerlo hace mucho tiempo, para mí es una persona que si algo me llamó la atención de él y que algo le destaca es ese activismo por la felicidad, ¿vale? Creo que eso también te ha llevado donde estás, pero hay un largo recorrido y que nos juntó en su momento en un congreso en el que los dos participábamos en la Cámara de Comercio de Bogotá y desde ahí, pues bueno, hemos ido siguiendo un poco trayectorias, nos hemos juntado en Nueva York. Ahora nos vas a decir desde dónde nos recibes tú ahora y actualmente desde donde nos recibes eres el responsable, llevas toda la dirección de lo que es Coursera, que quien no lo sepa nos lo vas a explicar también, para todo lo que es el área LATAM. O sea que bienvenido Mario, lo primero, o sea, con esa montaña preciosa que tienes detrás y muchas gracias por estar con nosotros. Mario, cuéntanos dónde estás y desde dónde nos recibes. Bueno, querida Gemma, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a Diálogos de Futuro. En este momento me encuentro en Pacífica, California, que queda a 15 minutos de San Francisco. Y bueno, lo que está atrás y es un background de mi ciudad natal que se llama Pasto, en Colombia. Y este es un volcán que se llama el volcán Galeras, que siempre era lo primero que miraba todas las mañanas. Entonces, me gusta tenerlo ahí de recuerdo. Y como dices tú, Gemma, pues interesante cómo la vida nos juntó en algún momento en Bogotá, tú hablando de tendencias, yo en ese momento hablando de educación, perdón, de felicidad. Tú continúas hablando de tendencias, yo estoy utilizando ahora la felicidad, pero desde el punto de vista de la educación, porque creo que científicamente también se ha comprobado que cada vez que el ser humano aprende algo nuevo, su nivel de felicidad va para arriba. Y entonces, bueno, muy contento de volvernos a encontrar. Primero fue Bogotá, después Nueva York y en este momento desde California. Así que muy contento de ser parte de los diálogos del futuro. Yo también. Bueno, me ha encantado esto esto que hayas dicho, que estoy muy de acuerdo, pero ya lo has introducido tú, de que cada vez que el ser humano aprende algo nuevo, su nivel de felicidad crece, ¿no? O sea, ciertamente es verdad que tú desde la felicidad y yo desde las tendencias hemos acabado los dos muy unidos en el punto de la educación, ¿no? Porque es lo que te comentaba también en backstage, en nuestra parte trasera, el diseño del curso Grow to Impact que hemos hecho a partir de todo el conocimiento de tendencias y a partir de, bueno, también la situación actual que requiere una serie de talentos y una serie de necesidades y una serie de hojas de ruta que igual no estaban tan definidas previamente. Pero de todo eso vamos a hablar. Lo primero, Mario, a ti la COVID como elemento disruptor en todos los sentidos, a nivel personal, ¿cómo te ha pillado? ¿Dónde y si te ha afectado en alguna forma o no? Es una muy buena pregunta y sí, bueno, para irnos para atrás, bueno, el COVID empezó, bueno, acá alrededor de febrero, si no estoy mal, y yo estaba en Mountain View, Mountain View aquí en California, también a 30 minutos, lo que se conoce también como el Silicon Valley. En ese momento, pues, había mucho desconocimiento, pues todavía no creo que nadie tenga un conocimiento más certero, pero por lo menos ya lo hemos experimentado un poco más este fenómeno del COVID. Y la primera pregunta que me hice ante toda esta incertidumbre fue, bueno, como hay incertidumbre de este virus que se llama COVID y no sabemos cómo el mundo va a cambiar y tengo que estar en casa porque desde el trabajo nos pidieron que no regresáramos a la oficina y que iba a ser indeterminado, entonces que teníamos que pasar mucho tiempo en casa y bueno, y la historia que conocemos pues todos en este momento. Pero en ese momento la pregunta que me llegó a la mente fue, ¿qué historias quisiera contar sobre la pandemia después de la pandemia? Entonces, ¿cómo puedo reinventarme durante la pandemia para contar historias interesantes después de la pandemia? Entonces, en ese momento, generalmente yo tengo un pequeño sistema personal donde utilizo tres áreas. La primera, y todo viene de la felicidad también de atrás, y de la felicidad básicamente es como para mí es una creación de hábitos en el día a día.
Entonces creo hábitos en 3 aspectos. El primero es salud, el segundo es relaciones y el tercero es trabajo. Entonces empecé a escribir historias alrededor de estos tres ejes. Entonces de salud dije, voy a aprender a correr. Ese fue mi reto. También me reté a bajar 20 libras. Y entonces dije, una historia bonita al final de la pandemia sería que pude correr mi primera media maratón y que estoy pesando 150 libras. En la parte de relaciones, dije, bueno, quiero llamar a mi madre con más frecuencia y generar una relación más sólida con mi mamá. Entonces empecé nuevamente, dije, la historia que quisiera contar es que estoy mucho más cercano a mi madre. La otra historia que también de la parte de relaciones es que el matrimonio está sólido y que estamos acercándonos a los sueños. Y la tercera, que es la parte de trabajo, la historia que quería contar era que hubo una disrupción también en la educación en línea en Latinoamérica y que Latinoamérica, pues que es el área que yo curo desde Coursera, haya tomado mucha fuerza. Y finalmente también dentro de trabajo hay unas cenas que hago virtuales que se llaman Anti-Mondays, entonces dije una historia bonita sería contar que por lo menos hicimos 10 cenas virtuales donde trajimos a personas similares a Diálogos del Futuro, donde dialogamos temas que sean como bastante neurálgicos en la sociedad para poder cambiar la narrativa del mundo en que queremos vivir. Entonces, contando esas 3 historias alrededor de salud, relaciones y trabajo, fue que empecé a organizar la pandemia, pues mi vida alrededor de la pandemia. Entonces, siempre he dicho como 3 cositas. Lo primero es como adaptarse, lo segundo improvisar y lo tercero move forward. Entonces, dentro de la adaptación fue cambiar los sistemas para que pudieran suceder las historias que acabo de comentar, generar cuáles eran las rutinas y, y ejecutarlas. Entonces, hoy pues ya pues muy contento reporto que muchas de estas historias ya las puedo contar. Entonces, ya correr es algo que definitivamente hago bastante seguido. Ya no he corrido una, sino como 6 o 7 medias maratones. Puede estar como en el peso que quería estar. Tengo una relación con mi madre más cercana. Con mi esposa nos mudamos a Pacífica, de hecho, hace 5 días. Y todo empezó con la pregunta de qué es importante para nosotros. Y para nosotros era importante estar cerca al mar y estar en la montaña y estamos ahora viviendo en una montaña a 5 minutos del mar. Y en la parte de trabajo, pues hemos visto una adopción gigantesca de la educación en línea en Latinoamérica y en Antimondays hicimos más de 10 escenas virtuales. Entonces, pues todas son historias de la pandemia. Te felicito, Mario, de verdad. O sea, creo que nadie me lo ha explicado tan completo. Sí coincidís todos en algo que me parece maravilloso, que es que a pesar de, porque siempre está ese a pesar de, el momento, que de alguna forma no es ni agradable ni bienvenido del todo, todos los participantes sumáis aspectos muy positivos a nivel personal y que evidentemente al final resuenan en el colectivo que estamos generando y con la gente que lo va a escuchar. Aspectos muy positivos que habéis vivido en este momento, ¿no? O sea, me encanta lo de cómo te comprometiste con unos propósitos y que te han conducido a tus logros, a tus objetivos, ¿no? Eso no deja de ser más que el propósito que tiene una empresa, una persona. O sea, está todo tan relacionado también con los cursos que estamos haciendo que al final dices, ostras, las personas cuando lo interiorizan, qué bien lo manifiestan y qué bien lo hacen, ¿no? Y luego cómo todo eso de alguna forma te ha llevado a hacerte preguntas muy poderosas, ¿no? Que es importante para nosotros, ¿no? Que siempre decimos desde Grow to Impact que al final el único fenómeno del cambio es cuando surge desde una pregunta poderosa, ¿no? Y esa pregunta poderosa para mí ha sido muy importante cuando tú la has manifestado. Aparte de una serie de habilidades que me ha encantado, lo de adaptarse, improvisar y dar un paso para adelante, que creo que vamos a retomar cuando lleguemos a ese punto de educación. Solo avanzando un poquito más, Mario,
No sé si has alcanzado, yo sé que tú has tenido la intención, pero sé que también estás como muy liado, pero sé que estás en ello, a leerte el libro de los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. En cualquier caso, lo que sí sé es que los mandamientos los has leído, los tienes presentes. Simplemente, o sea, sí, de un vistazo rápido y pasando un poco por encima, cuando te encontraste con ello, ¿qué te resonó más? ¿Qué te inspiró? ¿Qué no? O sea, ¿qué es lo que de alguna forma, además con toda esta historia que tú me acabas de contar, cuando lees o has leído esto, qué es lo que te vino y te llenó o no de todos estos mandamientos? Bueno, yo creo que hay diferentes, ¿no? Es difícil escoger solo uno porque los 12 son bastante profundos y bastante buenos. Pero, por ejemplo, entonces voy a nombrar por lo menos tres de los que me han resaltado más. Primero, tu comportamiento impacta en el global de la sociedad y es como, en inglés es what's good for the bee is good for the hive. Lo que es bueno para la abejita es bueno para la colmena. Y pues entonces uno a veces no se da cuenta de cómo sus palabras o sus actos pueden impactar no solo las personas que están alrededor nuestro, sino al, pues el mundo entero. Entonces, creo que cuando uno tiene el chip de pensar como en que es bueno también para la colmena o es pues, bueno para la sociedad, entonces uno deja de preguntarse como qué me hace feliz y empieza a preguntarse más bien como qué me está pidiendo la vida que haga, cuál es mi responsabilidad ante la vida. Entonces, también como del derecho al deber. Entonces, ese fue algo que me llama mucho la atención y que siempre estoy tratando de recordármelo, eso como no es que solo me hace feliz a mí, sino cuál es mi deber y mi responsabilidad ante la vida. Eh, el segundo es la naturaleza, que me impactó, es la naturaleza es la mejor inspiración circular. Entonces, nuevamente, volviendo a la pregunta tuya sobre la pandemia, Gemma, como que nuevamente para mí la pregunta es también qué es importante para mí y la naturaleza definitivamente es muy, muy importante y muy grounding para mí como ser humano. Entonces, de hecho, todos los días, todas las mañanas voy a caminar a un parquecito o ahora pues a una montaña que tengo al lado y al final del día también lo hago. De hecho, camino 10,000 pasos todos los días. Ya llevo como 190 días caminando 10,000 pasos y es precisamente porque me forzo de una buena manera a estar en la naturaleza, porque eso es lo que me ayuda, como dices tú, a la inspiración circular en el mandamiento de la naturaleza, es la mejor inspiración circular. Y también el otro y el tercero, que también me llama mucho la atención, es aprende a abrazar y manejar el caos. De hecho, digamos, hay una monedita que tengo aquí que conmigo en mi escritorio que dice Amor Fati, y Amor Fati es una frase en latín que es Love on Fate, o pues, como amor en el destino. Y lo que pasa es que a uno creo que a uno le enseñaron a utilizar el amor solo para las cosas buenas, como para amar a la familia, a las victorias, a la salud, pero nunca le enseñaron a uno cómo a utilizar el amor para el dolor o para las derrotas y demás. Entonces, lo que dice esta frase, Amor Fati, que era pues de Marcos Aurelius, es precisamente eso, como utilizar las adversidades con amor y hacer lo mejor de cada uno de esos. Entonces, eso la veo muy reflejada en el aprender a abrazar y manejar el caos. Totalmente. De hecho, no es afortunadamente también no eres el único que lo ha comentado y de hecho llegamos a la conclusión esa que no entendíamos cómo es posible que no entendiéramos que al final la vida es caos, ¿no? O sea, lo que pasa es que hemos intentado ponerle un orden, un control, pero la vida ya de por sí tiene cierto caos y hay que vivir con él. Me ha encantado el tema este de que caminas cada día 10.000 pasos y los tienes contados, Mario. Sí, aquí con el reloj. Ya. A eso iba yo, a ese momento datos, ¿no? Ese momento datos que vamos a rescatar pasando un momentito por otro punto, pero que quiero que tú, que como intuyo sé, seguro que manejas mucha información a partir de la empresa en la que trabajas, Coursera, que al final es una líder, es una pionera en todo lo que es el aprendizaje online.
nos vas a poder ofrecer un poquito de pistas de qué conocimientos y qué talentos están demandando más, ¿no? Por lo menos a nivel de datos, ¿vale? Solamente antes de llegar ahí, pasar un segundo por el segundo transversal que tenemos en el libro, que ya conoces, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también están muy cerca de la felicidad. Pero que además, o sea, en todo momento, ya sabes que en el libro y mi objetivo también a partir de este libro y a partir de las tendencias es intentar hacer una labor lo más didáctica posible de ellos como hoja de ruta, o sea, por lo menos como foco. Aparte de educación de calidad, que entiendo que evidentemente es uno de los que trabajáis, en tu trayectoria y ahora mismo en Coursera, ¿cómo los implementáis o incluso habéis visto un crecimiento de interés hacia los cursos que están relacionados con sostenibilidad y con los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, bueno, yo creo que de hecho también tenemos cursos también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, hay uno que lo da el mismo exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por medio de la Universidad Johnson de Corea. Entonces, Coursera tiene como diferentes pues, cursos, tiene más de 4.400 cursos, pero por un lado, entonces, si los podemos como agrupar en diferentes como cajitas, entonces primero está en negocios, segundo está en ciencias de datos, tercero está en ciencias de computación, también está humanidades, y también están, bueno, otros cursos que también hasta encuentras, por ejemplo, hay un curso de Duke que se llama, de Duke University, que se llama Dogs Behavior, como el comportamiento de los perritos. Entonces, dentro de las humanidades también pues se encuentran pues como muchos cursos donde tocamos muchos de los objetivos del desarrollo sostenible, nuevamente de organizaciones como el UNDP o organizaciones también universidades también pues que están hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la Universidad UNAM de México tiene cursos alrededor también del medio ambiente y de la economía verde también. Entonces, como que pues definitivamente no están todos agrupados de pronto sí, porque no me conozco bastante bien el catálogo entero, pero lo que sí sé es que sí de manera diversa sí los encuentras y sí hay organizaciones que los están tocando. Entonces, Doy fe. es bastante importante. Doy fe porque no están agrupados, los tienes que buscar, al menos hasta finales del año pasado. No sé ahora, pero entiendo que más o menos seguirá igual. Pero yo he podido hacer dos de ellos, el de la Universidad de Rotterdam y otro que circula alrededor de los ODS, pero no están tan reflejados, que es del IES, que habla de estrategia y sostenibilidad. El de la Universidad de Rotterdam exclusivamente está basado en ir revisando uno a uno. Y sé que hay más, como el que tú has dicho. O sea, que sí que realmente pues, están dentro del catálogo. Eso lo sé seguro, ya lo confirmo yo. Y lo único, me hubiera gustado, o sea, igual es muy difícil de saberlo, pero si tienes el dato ya me lo pasarás, si internamente por el número de registros se ha notado un cierto incremento en estos cursos de inscritos en los últimos meses. Ya me lo dirás, no pasa nada, ya lo pondremos en todo caso cuando edite, o sea, no editar el vídeo, sino cuando lo colguemos en redes. Tranquila, no hay problema. De hecho, interesante dato, es uno de los cursos más populares durante la pandemia. ¿Sí? Eh, bueno, dos cursos muy interesantes durante la pandemia que vimos un gran crecimiento. Uno es el de Science of Wellbeing, es decir, es un curso de felicidad de la Universidad de Yale, que vimos que más de 2 millones de personas lo tomaron. Y por otro lado, también algo que me gusta mucho de Coursera es que tiene la capacidad también de comportarse como un startup en el sentido es de reinventarse de manera rápida. Entonces, cuando surgió la pandemia, por ejemplo, tomamos dos acciones concretas. Una fue brindarle una plataforma que tenemos para universidades que se llama Coursera for Campus de manera totalmente gratuita, porque y todo sale como de los experimentos. Pero bueno, aquí de pronto me salgo de las ramas, pero para mantener la respuesta es, bueno, Coursera se puede reinventar rápido y en términos de los cursos, uno de nuestros aliados, Johns Hopkins University,
creó de manera también súper pronta un curso de trazabilidad de COVID para ayudar a los gobiernos y a los trabajadores de la salud. Vimos un crecimiento también pues, de millones de personas tomando este curso y de gobiernos utilizándolo para poder hacer esta trazabilidad. De hecho, en Latinoamérica, que es el área la región que me corresponde, el gobierno de Colombia, por ejemplo, el presidente Iván Duque de Colombia, cuando vieron este curso, decidieron traducirlos ellos mismos al español porque querían que sus trabajadores empezaran a utilizarlo para hacer esta trazabilidad y en menos de 5 días lo hicieron y lo empezaron a usar para salvar vidas. Entonces, es interesante cuando uno piensa sobre un curso, como dice, bueno, un curso te ayuda a educarte más, a conseguir trabajo y demás, pero no pensamos que un curso te podía ayudar a salvar vidas. Entonces, y aquí sí lo pudimos ver reflejado. Ese es un poco, ¿no? También el punto siguiente, o sea, la educación está incluso migrando de concepto, ¿no? No es aquello que teníamos que hacer, sino aquello que nos va nutriendo de diferentes maneras, ¿no? O sea, esos conceptos que cada vez son más extendidos, ya no solamente el microlearning, sino el long life learning, que es un poco estamos continuamente aprendiendo, ¿no? Y sin embargo, antes circunscribíamos la educación a unos entornos y a unas edades casi, ¿no? Y ahora nos damos cuenta de que no es así. Y eso creo que nos va. Bueno, aparte es necesario, ¿no? En estas situaciones tan cambiantes, uno necesita estarse, llámale si quieres reciclando toda la vida, pero para mí prefiero decir que bellamente aprendiendo porque es la única manera de seguir creciendo. Oye, Total, pues me sí, ha de hecho, encantado lo de los dos cursos, o sea, encontramos uno que estaba mucho más volcado a personas, ¿no? La ciencia del bienestar, y otro como más volcado a organismos y trabajadores de esas personas, ¿no? Más de sanidad, ¿no? La trazabilidad del COVID. O sea, estos dos fueron los que notasteis que crecieron más. Interesante. Ambos, al final, más que solamente educación, son grandes recursos, o sea, grandes recursos para el momento. Me parece muy interesante. Visto esto, con todo el conocimiento que tú tienes desde Coursera y de todo, o sea, ¿tú cómo ves el futuro de la educación, Mario? A nivel desde contenidos y luego de formatos, si quieres, o metodologías. ¿Cómo lo vislumbras? ¿Cómo lo visionas? de contenidos y de formatos, y le aumentaría de pronto de herramientas. Creo También. que, pues bueno, yo creo que nadie tiene gran certeza sobre cuál va a ser el futuro de la educación, pues solo son predicciones, pero lo que sí estamos viendo y experimentando, no solo desde la educación, sino desde diferentes sectores, es que pues Thomas Friedman escribió un libro que se llama Thank You for Being Late, donde él describe cómo la tecnología viene avanzando de manera supremamente rápida, especialmente en los próximos, en los 10 años pasados, en los 12, 13 años pasados, desde el 2007 cuando salió el iPhone. Entonces, si visualizas como una gráfica de cómo está creciendo la educación, perdón, la tecnología, y por otro lado, la adaptabilidad humana sí está un poco más flat, más plana la línea. Entonces, si cuentas con la tecnología que está avanzando a esta velocidad y la adaptabilidad humana que está mucho más plana, entonces este gap que existe entre las dos cada vez está siendo mucho más grande. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos es precisamente cómo conectar a la tecnología con los humanos, pues para poder servir mejor a las personas y al planeta. En el caso de la educación, creo que también es cómo la tecnología se puede articular con la parte presencial, pues para poder brindar una mejor educación. Y esto pues no es el futuro, esto también pues ya está sucediendo, donde digamos modelos como el blended learning están pasando y ya al día de hoy pues nuevamente no es nuevo, pero sí es como yo creo que ayuda mucho más a los educadores también a enfocarse en, en inglés la palabra es enable, es decir, como en poder hacer lo que a ellos realmente como que les llama también. No es Capacitar. en solo dar como una clase repetitiva 100 veces al año, sino por el contrario es educar. Entonces, cuando puedes utilizar a herramientas como la tecnología para poder ayudarte a eso, puedes enfocarte más como en la parte de la educación. O como si vemos un ejemplo alterno como la inteligencia artificial, entonces la inteligencia artificial no solo es que esté
reemplazando y automatizando, sino que también puede ser una herramienta de gran apoyo pues para ayudar a las personas a que se enfoquen en lo que realmente a ellos les mueve el corazón. Entonces, nuevamente, el futuro de la educación desde la tecnología, creo que es una unión nuevamente entre la parte presencial, entre la tecnología para brindar una mejor experiencia de aprendizaje. Sí, creo que estamos muy atrás y creo que todo está avanzando muy rápido, pero la educación o los sistemas de educación no están avanzando tan rápido. Es decir, es como si nos fuéramos en 100 años desde Caveman hasta desde el hombre de la caverna hasta la máquina del capuchino, pero todavía en la educación estamos todavía bien atrás. Entonces, sí se necesita eh, cambiar esto y creo que el COVID definitivamente ha sido un acelerador para que las personas y las organizaciones empiecen como a repensar cuál es este sistema de educación y ahí lo vemos reflejados en cómo eh, colegios, universidades y demás se han estado reinventando de manera forzosa para poder reinventar la educación. Entonces eso desde la tecnología en el futuro como herramienta. En la parte de los formatos, bueno, en la parte de los formatos y en la parte de contenido. Entonces, en la parte de los formatos, creo que, por ejemplo, en Coursera en Latinoamérica vemos que alrededor de 48% de todas las personas, bueno, hoy tenemos 14 millones de estudiantes en Latinoamérica y 48%, 47% de estos están tomando cursos desde su teléfono celular, es decir, no utilizan ni su computador personal. Entonces, Un 48%, o sea, casi la mitad de estos casi 14. la mitad, ¡Wow! sí. Entonces, pues tiene mucho sentido porque pues la verdad es que muchas personas tienen acceso a un teléfono celular, pero no muchas tienen acceso a un laptop y pues cada vez el formato se está moviendo pues mucho más a la telefonía celular. Y por otro lado, en la parte como de datos y demás, entonces ves también cómo estas personas, nosotros vemos que se acercan, digamos, a un punto gratuito de Wi-Fi y descargan el curso y después regresan y lo toman bien sea en su casa o en su commute o en cualquier otro lado. Entonces, creo que la parte móvil es bien importante y creo que es bien complejo también al mismo tiempo porque cuando el nivel de atención es de segundos o milisegundos de una persona en algo, en esta época donde el instant gratification o la gratificación instantánea, el tiempo de atención es demasiado corto, es bastante complejo, pero sí creo que se deben diseñar como en términos de formatos, como formatos mucho más amigables y más interesantes en términos para la parte móvil. Entonces, si tenemos como, no sé si vieron esta película de Social Dilemma, entonces si hay tantos científicos trabajando para organizaciones que están enfocadas en cómo se pueden generar como que retener la atención de las personas, pues creo que sí podemos poder tener ese brain power en generar una mejor experiencia de aprendizaje, creo que puede funcionar. Entonces, formatos móviles y bueno, otros ya más avanzados, pero que todavía, pues sé que están sucediendo, pero todavía no a escala, son pues, la parte de la realidad virtual, la parte de la realidad aumentada, que pues también es bastante bonito, pero todavía creo que no está ya la tecnología. Sí existen nuevamente ejemplos donde te sientas tú, Gemma, estás sentada ahí en tu estudio, de pronto en Barcelona, y básicamente te pones tus gafas y miras a la izquierda y estoy yo sentado al lado tuyo y está tu amigo Lalo en Nueva York y están demás, y eso sucede, pero todavía creo que no, creo que le falta un poco para que se vuelva ya como algo mucho más escalable. Totalmente. Y eso en términos de formatos. Y la parte tercera es la parte de contenidos que mencionabas. Nosotros, es una pregunta que mencionabas también anteriormente sobre contenidos de Coursera. Nosotros hacemos un estudio que se llama Global Skill Index. Lo hacemos cada año. Y este estudio es totalmente gratuito. De hecho, te lo puedo enviar, pero sí, es coursera.org /GSI de Global Skill Index, donde nosotros analizamos en ese momento teníamos 65 millones de estudiantes, entonces analizamos las habilidades de todos estos 65 millones de estudiantes y mirábamos como qué contenidos por país y por región están siendo pues no solo más demandados, sino que también los comparábamos con tendencias de trabajos Ujú. y
en que vemos los huecos o los gaps. Entonces, para darte un ejemplo, entonces este estudio se realiza en tres áreas particulares. El primero es negocios, la segunda es tecnología y la tercera es ciencias de datos. Entonces, en Europa, que es donde estás tú, digamos, en la parte de tecnología, vimos que países como Rusia está de primero, Suiza de segundo, tercero Bélgica. En la parte que, por el contrario, en la parte que no están tan competitivos, encontramos a Rumania, a Irlanda y a Turquía. Ujú. Y coincidencialmente, cuando miras el impacto económico del COVID en el mundo, puedes ver que los países que están más preparados en términos de pues que tienen más talento en tecnología y en ciencias de datos fueron los que han sido menormente impactados económicamente por COVID. Entonces, ¿qué nos da como resultado, como tendencia? Pues que necesitamos pues capacitar a más talento en estas áreas, que es para donde está de alguna manera u otra yendo el mundo. En términos de ciencias de datos, también de primeros encontramos nuevamente a Rusia, a Suiza y a Bélgica. En la parte de que está en un huequito o el lagging o el que está menos es Turquía. Y los que sí están como competitivos encontramos a Dinamarca, a Polonia y demás. Um, Eso en términos de ciencias de datos. De hecho, España Y está España, exacto, es lo que te iba a preguntar, por favor, dinos dónde está España, dínoslo. mira, España en ciencias de datos está en número 12 entre 24 países. Entonces Estamos ahí como muy en la media, ¿no? está en la media. Pero, sí, está O en la sea, media. entre Pinto y Valdemoro, que se dice aquí, ni para un lado ni para el otro. O sea, Total. entre 24 países, pero claro, 24 países te estás refiriendo a Solo Europa, Europa. Solo solo Europa. Europa. O sea, me gustaría saber a nivel global, a nivel mundial. ¿Tienes el dato, Oh, ya te digo a nivel. por Bueno, y eso es favor? ciencias de datos. En nivel de tecnología está en 18. Y a nivel global, eh, a ver dónde está Spain. Bueno, son 60 países los que analizamos, pero bueno, en tecnología a nivel global está de 18 de 60, entonces está bien. Ah, ni tan mal. No está tan mal. Y en ciencias de datos está a nivel global de 12, que está mucho mejor, entre Ah, en 60 ciencias de países. datos estamos mejor. Y a Ajá. nivel, en Europa estábamos entre 24, el número 12 en ciencia de datos o en tecnología. En ciencias de datos, Ajá. ¿Y en en tecnología, cómo estamos en España? de 20, Una perdón, de clase esto. 18, de 18, El 18. de A 18, nivel global o a nivel global, de Europa? a nivel global, entre 60 países que hicimos el Vale. estudio, Ok. de España está de 18, y en la parte de negocios está de 30, está, es decir, un nivel competitivo en 30, entre 60. Bueno, Entonces, pues nada, y bueno, y cada una de estas áreas tiene subdominios, ¿no? Entonces, vale. No, digamos, no, no, esto voy de a entrar a mirar ese informe. Me interesa mucho, ¿eh? Son unos datos muy interesantes, súper interesante. Jolines, o sea, no, no, aporta muchísimo. Aparte, de hecho, bueno, un poco la parte esta de que te quería preguntar, que, bueno, por dar un poco de lo que has dicho, que me parecía como muy interesante, un par de cosas, o sea, este gap entre tecnología, crecimiento de la tecnología y capacidad de adaptación, es cierto que creo que es una oportunidad para la educación. Pero también es cierto que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? En un diálogo anterior al tuyo con Diego Soroa hablaba de que hay que tener mucho cuidado con la exponencialidad de la tecnología para no caer en distopías, porque está creciendo a una velocidad mayor que la capacidad de adaptación que tenemos. Entonces, ciertamente puede llegar a generar ciertos problemas. Entonces, yo creo que uno de las áreas, de los sectores, de lo que tenemos para poder salvar ese gap tan grande, precisamente es eso, la educación, ¿no? La capacitación y la comprensión, ¿no? Creo que era en Finlandia, si no recuerdo mal, bueno, uno de los países del norte tiene un curso de inteligencia artificial
creado directamente por el propio país para todos los ciudadanos, muy simple, pero su interés no es que sepan de inteligencia artificial, su interés es que no le tengan miedo a la inteligencia artificial, que tengan la capacidad de entenderla para poderla manejar, ¿no? Yo creo que ahí está un poco también esa clave que tiene ahora la educación. Luego me encanta el concepto, la parte de formatos, porque veo que lo que se está produciendo es que además de añadir, además de tener accesibilidad, vamos a tener que añadir movilidad a la educación, ciertamente. Sí, no, está claro, ¿no? Y bueno, luego ya en la parte de conocimientos, pues ya vemos un poco ese Global Skill Desk, que lo compartiré con todo el mundo para que todo el mundo tengamos ahí un poco más de información. Bueno, ya acabando, Mario, porque podríamos estar horas, pero no las tenemos, ni tú ni yo, especialmente tú que tienes ahora una reunión y lo sé. Solamente para acabar, si quieres añadir algo a nivel de una pregunta que para mí es importante en este momento y que ha surgido en varios foros, en varias sesiones que hemos tenido e incluso ha surgido en el curso que estamos haciendo. ¿Qué es más importante? ¿Qué consideras que va a ser más importante de cara a este futuro que nos viene? Educarnos y ya no solamente educarnos, generar experiencia y educarnos en conocimientos o en capacidades. ¿Qué nos va a hacer adaptarnos mejor? Yo creo que, yo diría que en habilidades. Bueno, el conocimiento y las habilidades, bueno, se van complementando, ¿cierto? Entonces, si quieres tener un conocimiento en ciencias de la computación, entonces las habilidades que seleccionas son, digamos, programar en Python, programar en C++, de pronto la nube y demás. Entonces yo sí más bien lo pensaría como un modelo como un stackable model, es decir, como una especie como de Lego donde estás poniendo una habilidad 2, 3, 4 y que sí, la parte grande obviamente es el conocimiento. Entonces me enfocaría, a mí personalmente me gusta como pensar como en small wins. Entonces, bueno, entonces me fijaría y creo que, y en estar enfocado, entonces creo que si me enfoco en una habilidad, creo que apenas desarrolle esta habilidad voy a tener una mejor posibilidad de tomar otra y de básicamente expandir mi conocimiento en un área específica. Entonces, lo que sí haría es primero preguntarme como que personalmente qué realmente me mueve el corazón y posteriormente lo complementaría con tecnología sí o sí. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, la música o el arte, entonces buscar la manera de, ok, me gusta la música, pero también creo que sí puedo ser también, ganar habilidades dentro de ciencias de datos, creo que puedo ayudar más a los músicos y a mí mismo como músico también. O si puedo utilizar como estas habilidades de, de ciencias de la computación o demás, creo que nuevamente cómo puedo utilizar esta y hacer un merge entre lo que es esta habilidad de tecnología con una habilidad que me mueva el corazón. De esa manera se complementan y estoy mejor preparado para lo que se venga. Ok. O sea, podría resumirlo en que, según tú lo ves, el futuro de la educación, incluso de la adaptación, pasa un poco por identificar qué te mueve el corazón y luego complementarlo con tecnología y habilidades relacionadas. Así es. Creo que va a ser tu frase. Esta va a ser tu frase de futuro. Me gusta mucho. Pues nada, Mario, no hay mejor final. O sea, este es nuestro final. Lo único que ya sabes que para completar, y si tienes tiempo y tienes ganas, siempre os doy la oportunidad de que me preguntéis algo a mí. O sea, que cambiemos los papeles, si es que quieres, ¿eh? Y no sé si Por te lo puedo supuesto. contestar, pero También adelante, saber, Mario. me gustaría aprender también cuál es como tu visión o dentro de cuál es el futuro de la educación. Tú estás viendo tendencias en diferentes industrias, ciudades, países y demás. Entonces, me gustaría aprender también sobre tu visión. Mira, también voy a hacer una cosa. Igual que tú nos has compartido este Global Skill Desk, bueno, lo voy a compartir con todo el mundo, pero nos lo has dicho que lo puedes compartir. Yo te voy a compartir, yo hace 3 años, más de 3 años, que soy la consultora estratégica para una empresa, para una business school. Y llevo pues nada, desde entonces y mucho antes identificando pues tendencias en educación, formación, trabajo, ¿vale? Y desde lo social y cómo va aterrizando.
En todo ese tiempo, la verdad es que he escrito muchísimos informes, no los tengo todos registrados en mi Wikipedia ahora mismo en la cabeza. Te voy a compartir el último, te lo enviaré, ¿vale? Para que lo tengas y lo puedas leer. Lo que sí fue un poco la conclusión del informe del año pasado, publicado antes de que la COVID nos asaltara a todos, era decir y que venía ya de antes, que la gente, o sea, que ya llevamos bastante tiempo dándonos cuenta de que la formación reglada como tal, en el sentido, bueno, reglada, o sea, cerrada y un poco, o sea, como la hemos concebido hasta ahora, ya no es la que la gente está esperando, ¿no? La gente se está creando, ya no solo autoformando, sino autocreando lo que se llaman rutas de aprendizaje. Cada uno de alguna forma va buscando aquellas inquietudes y va creándose su propia carrera profesional a partir de la educación. La educación además ya no es solamente algo formal que tienes que pasar en una etapa de tu vida, sino que es un recurso, un estado y es algo que va a formar parte de todas las etapas de tu vida, no de solo una etapa de tu vida. Educarte en habilidades es básico para el futuro. Mezclar todo lo que tiene que ver las habilidades tecnológicas con las artísticas te va a ayudar muchísimo a adaptarte a lo que viene. O sea, ese cerebro tecno-artístico, tecno-social que se llama, ya te pasaré información. Y sobre todo la gran conclusión era que somos individuos en tránsito. Eso significa que no estamos cerrando ningún proceso. Nuestro reto es ir avanzando. Y entonces, en ese avance, hoy igual, o sea, ha sido gracioso, ¿no? Porque tú dices, bueno, los dos nos conocimos en un momento, yo hablando de tendencias y tú de la felicidad en un congreso, y ahora pues a partir de la felicidad tú has ido derivando en la educación y yo prácticamente estoy en las mismas. A partir de las tendencias estoy derivando en otros territorios, en otras cosas que no tienen que ver con las tendencias, pero no son un análisis de tendencias puro y duro, ¿no? Entonces, esas rutas de aprendizajes que nosotros hemos ido desarrollando seguramente no se quedarán aquí. Dentro de 10 años, Mario, volveremos a hablar y tú estarás en otra cosa que habrá sido, y esto habrá sido una parte de tu camino y yo estaré en otra y esto habrá sido una parte de mi camino, ¿no? Pues eso es educación. Educación hoy en día es parte de nuestros caminos. Bueno, pues bonito, Mario? gracias. No, al final hemos acabado en cosas que nos hacen muy felices y muy bonitas, la verdad. Así es, no, pues no tengo la menor duda y que nos seguiremos encontrando haciendo cosas que nos gusten bastante. Claro que Eso. sí. Nada, comparto un segundo solamente de nuevo la presentación para si alguien quiere todavía está a tiempo para descargarse el libro que podrá ver, aquí está. Y nada, me despido de ti, o sea, y un placer como siempre, Mario, hablar contigo, o sea, un gustazo y compartiré toda esta información que nos has pasado por redes y luego aparte pues nuestro vídeo de diálogo y seguimos en ello, ¿vale? Vale. Muchas gracias y felicitaciones por el libro. Esa también era otra historia que quería contar en pandemia y no, Cuenta. la verdad no he podido avanzar. Quiero hacer un libro para niños para regalárselo a amigos, pero nada. Entonces, todavía estoy en un 5%. Entonces, vamos a ver si puedo contar esa historia, porque la pandemia parece que va a seguir por unos Sí, buenos meses. no te preocupes, si lo tienes en mente lo harás. Este libro no nace con la pandemia, este libro venía de antes y simplemente vio la luz con la pandemia. Y ahora mismo también tengo otro en mente que tiene que ver mucho con todos estos diálogos y verá su luz en algún momento, ¿vale? Gracias, Excelente. Bueno, Mario. Gemma, Un muchas súper gracias. abrazo. Te dejo con tu montaña, o sea, que está desmaterializada, pero es parte de lo que tú dices, la naturaleza que que necesitas tener contigo. Hasta luego. Sí, no, por supuesto. Mira, te muestro ahora así como que mira mi montaña. Esta es la de verdad. Ah, oye, qué lujo. Ni tan mal, Mario, ni tan mal. Te mando un súper abrazo. Muchas gracias Bueno, de nuevo, ¿vale? chao. Hasta luego. Chao. Chao.